Ha llegado el momento de sincronizar nuestros relojes y orbitar por el siempre impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos, ganada a la socialización del conocimiento. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomon, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomonTelesur y también en mi red social en Twitter, @Telesur. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. En este capítulo de Atomon, nuestra bitácora cognitiva se conecta con la multidiversidad del pensamiento científico de Alexander von Humboldt, naturalista y explorador alemán, nacido el 14 de septiembre de 1769 y que a propósito de conmemorarse 252 años del natalicio de este investigador adelantado a su época, revisaremos en clave tecnocientífica parte de su obra, tomando en cuenta que desarrolló las bases de la geografía física, la geofísica y la sismología. Además, demostró que no puede haber conocimiento científico sin experimentación verificable, de tal manera que su forma de pensar y de actuar encuentra su continuación en conceptos actuales como la interdisciplinaridad y el trabajo en redes, la valoración de la biodiversidad y la ecología, la interculturalidad y el pensamiento cosmopolita. Pero eso lo profundizaremos más adelante. Mientras tanto, acompáñennos a revisar cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles se los mostramos enseguida. Pedro Jorge Velázquez es el influencer cubano que polemizó recientemente en las redes con el rapero puertorriqueño Residente, quien, víctima de la desinformación, se hizo eco de fuentes que pedían intervención en Cuba. Tras su debate con el productor de música urbana, Pedro Jorge logró que Residente eliminara el post errado. Residente me escribió por privado sorprendentemente diciéndome: no lo sabía, voy a quitar la historia de inmediato. Por sus opiniones a favor de la revolución, Pedro Jorge ha sido acusado y linchado en el ciberespacio. Por ello, dice sentirse protegido con la nueva legislación en telecomunicaciones. Yo personalmente he recibido amenazas por expresar lo que pienso, exposiciones de mi vida privada a través de difamaciones, discursos de odio, discriminación, segregación. Entonces, una ley así me protege mi integridad como ciudadano, me tranquiliza. Pero no solo a mí, esta también es una ley que protege a los niños del acoso a través de las redes sociales, que sanciona el ciberbullying, una resolución contra la manipulación, contra el odio, contra la difamación y la divulgación de noticias falsas. Autoridades de la isla explican que ahora en Cuba se pretende legislar para el mundo virtual las normas del buen comportamiento en el mundo real. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, establece un índice de ciberseguridad, un ranking de ciberseguridad en los países, y una de las cuestiones, de las variables que caracteriza este índice de ciberseguridad, por ejemplo, es lo vinculado con la manera en la cual los países protegen en el mundo virtual a las personas, a sus ciudadanos, de cualquier ciberacoso, de ciberdelito, de ciberamenaza, de falta de integridad moral a las personas, de tergiversar la verdad, de hacer noticias falsas o denuncias falsas. Según expertos, Cuba es uno de los países más calumniados diariamente en las redes sociales. Sin embargo, las nuevas normas para regular la actividad en Internet han causado revuelo en las redes sociales y desatado una ola de críticas. Se habla de censura, falta de libertad de expresión y límites en el debate público. No es un decreto ley que para nada prohíba, en este caso, la libertad de expresión, o que prohíba la manera en la cual las personas de forma decente, educada, ética, sin ofender, sin maltratar, puedan respaldar una opinión, ya sea en el mundo físico como en el mundo virtual. No es Cuba el primer país que lo hace. Muchos países, empezando por las grandes potencias, han implementado leyes como esta, incluso más severas. Sin embargo, cuando se hace allá, se habla de proteger la seguridad nacional. Cuando se hace aquí, se dice que la dictadura quiere limitar libertades.
Otra noticia sobre Cuba ha hecho titulares por estos días en el mundo. Así lo reflejan medios internacionales. Una señal de Internet de alta velocidad transmitida a través de una red de globos estratosféricos y enviada desde allí a los usuarios en la isla. Y lo proponen los mismos que imponen el bloqueo tecnológico a Cuba, incluyendo los servicios de Internet. Si echamos un vistazo al mapa de los cables de fibra óptica del Caribe, vemos que solo 2 llegan a Cuba: el que parte de Venezuela y único que da servicio a la isla desde hace apenas 8 años, y el de la base naval estadounidense en Guantánamo. Estados Unidos pretende facilitar acceso libre de Internet para los cubanos de la isla. Se trata, dicen aquí, de una política de injerencia, de violación de la soberanía y de doble moral. Estados Unidos está limitando hoy a mi país poder acceder a casi o más de 60 plataformas, sitios web, soluciones informáticas de amplio acceso por todo el mundo, y desde nuestro país no se pueden utilizar. Plataformas que realmente darían posibilidades a Cuba de desarrollar mucho más los contenidos digitales locales, de desarrollar mucho más la conectividad, de desarrollar mucho más el comercio electrónico, la formación, el trabajo a distancia. Y yo creo que a eso es lo que le tienen miedo. Autoridades aseguran que la actualización de la legislación en materia de telecomunicaciones es imprescindible en el actual contexto, donde el pueblo cubano está sometido desde que comenzó la pandemia a una guerra no convencional que tiene en las redes su escenario principal. El presidente cubano ha dicho que la nueva norma enfrenta la desinformación y la cibermentira. Fabiola López, Telesur, La Habana. Es apasionante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en piezas fundamentales para la construcción del engranaje del motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe, y que en Atomun seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun. Sable. Conoce una experiencia de aprendizaje a manera de novela gráfica, en la cual encarnarás a Sable, un joven que realiza un profundo viaje personal a través de un planeta alienígena, y donde podrás descubrir milenarios monumentos, arquitectura en ruinas y naves caídas del cosmos. Sable está ambientada en un desierto habitado por nómadas portadores de tecnología futurista, y allí podremos internarnos en sus enigmáticos parajes gracias a nuestra moto voladora, adentrarnos en misteriosas ruinas, ayudar a los lugareños, entre otras aventuras fascinantes. Continuamos con más de la colisión de los universos cognitivos ganados a la socialización e integración del conocimiento al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomun, considerado el padre de la geografía moderna universal, naturalista de extraordinaria polivalencia, notable por sus viajes de exploración que le llevaron a América del Sur y del Norte, también el Asia Central, además de diversificar la ciencia, arte y humanidades, entre otras facetas. Ya se saben una idea de quién estamos hablando: viajeros y viajeras del saber. En caso de ser negativa su respuesta, no se preocupen, porque nos referimos al alemán Alexander von Humboldt, un personaje fascinante, nacido un 14 de septiembre de 1769, a propósito de conmemorarse 252 años del natalicio. Nuestra bitácora cognitiva de Atomun explora en clave tecnocientífica parte del legado de alguien calificado como el Shakespeare de los científicos por sus coetáneos y el descubridor del Nuevo Mundo por Simón Bolívar. Más detalles del material que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber.
La ciencia ha estado anclada al ingenio de hombres y mujeres que en diferentes etapas de la historia han buscado respuesta a los diversos fenómenos del mundo y a las distintas interpretaciones de la realidad. Entre esas figuras está una que aglutina las diferentes ramas del saber, alemán Alexander von Humboldt, quien vivió tratando de verlo y entenderlo todo. El geógrafo naturalista, amante de la ciencia y un incansable aventurero, no tuvo techo en su formación y curiosidad. Estuvo más de 5 años en una caminata científica de 6.000 millas por América del Sur. Fue pionero en nuevos métodos para la visualización gráfica de la información. Estableció un récord mundial de escalada de montaña, que se mantuvo durante 30 años, y se estableció como uno de los científicos más famosos del mundo, al ayudar a definir muchas ciencias naturales actuales. Conozcamos algunas curiosidades vinculadas a la vida de Humboldt. Alexander von Humboldt nació un 14 de septiembre de 1769, en la época de la Ilustración. Sus invenciones y descubrimientos dieron forma al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Nacido de una familia de la nobleza prusiana, recibió una esmerada educación en diversas disciplinas científicas. Hablaba con fluidez el alemán, francés, español e inglés. Cuando murió su madre, Mary Elizabeth von Humboldt, recibió una cuantiosa herencia y cumplió un sueño. Renunció al servicio público y se convirtió en explorador. En 1799, obtuvo de la corona española pasaportes y salvoconductos para realizar una expedición científica a América, en compañía de su colega, el botánico francés Aimé Bonpland, y visitaron los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y Estados Unidos. Fue el primer científico que habló del cambio climático provocado por el ser humano. Humboldt fue el primero en explicar la capacidad del bosque para enriquecer la atmósfera con su humedad y su efecto refrescante y su importancia para retener el agua y proteger el suelo contra la erosión. Es considerado el padre de dos nuevas ramas de la ciencia, la biogeografía y la climatología comparada. Simón Bolívar y Humboldt se conocieron en París en 1804 y volvieron a verse en Roma en 1805, tiempo en el que el Libertador aún no era el líder que guiaría las revoluciones de Sudamérica contra el Imperio Español. Durante su famosa expedición a América de 1799 a 1804, recolectó huesos fósiles y conchas para el gran paleontólogo francés Cuvier y el eminente geólogo Leopold von Buch. Fue uno de los primeros en navegar por el mítico Cassiquiare, en Venezuela, que conecta las cuencas fluviales de Sudamérica, el Orinoco y la del Amazonas. Humboldt no descubrió el Cassiquiare, pero elaboró un mapa detallado del complejo sistema tributarios de ambos ríos. El 28 de septiembre de 1799, exploró la famosa cueva del Guácharo, localizada en Caripe, estado Monagas, Venezuela, lo que convirtió a Humboldt en el precursor de la espeleología científica de América Latina. Intentó escalar el Chimborazo de Ecuador, que con sus 6.310 metros de altitud, se consideraba entonces la montaña más alta del mundo. Los estudios de Humboldt en Perú sobre el desarrollo de la cultura indígena y la influencia hispana son de gran valor para la antropología cultural. Su nombre ha estado asociado a animales, plantas, ríos, montañas y asteroides. Los libros de Humboldt se publicaron en una docena de idiomas en su época y eran tan populares que los lectores sobornaban a los libreros para ser los primeros en recibir ejemplares. Para Humboldt, la Tierra era un organismo vivo, donde todas sus funciones están interconectadas, abarcando la biología como un todo, donde la naturaleza es una red de vida y la Tierra un organismo vivo, anticipando la hipótesis de Gaia, que ha desarrollado en nuestro tiempo el científico británico James Lovelock. Destacó por estar a la vanguardia y registrar cada uno de sus descubrimientos. Muestra de ello fue su avidez por documentar zonas climáticas y de vegetación. De estos apuntes, demostró que a la altitud adecuada, en las montañas, la vegetación es similar en todo el mundo. No estuvo ajeno a las transformaciones sociales. Por sus descubrimientos en el continente americano, se identificó con la población nativa.
la defensa de los derechos de los pueblos originarios y las culturas prehispánicas. Se manifestó a favor de la independencia de los nuevos territorios y de abolir la esclavitud que imponía la corona española, por lo cual mantuvo simpatía por la causa libertadora de Simón Bolívar, que luchaba por concretar la emancipación de Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Humboldt se destacó por ser un gran comunicador, pese a las complejas condiciones de la época. En este caso, sus conocimientos fueron divulgados mediante cartas, llegando a escribir cerca de 50.000 cartas. Para su apasionante entrega a la exploración, es una suerte para Alexander von Humboldt y para el mundo que sobreviviera a tantas aventuras que amenazaron su vida. Después de regresar de las Américas, escribió sus descubrimientos, trabajó para reformar la Academia de Ciencias de Berlín y continuó experimentando en varios campos del conocimiento. Sus intereses fueron tan variopintos que abarcaron disciplinas desde la astronomía hasta la zoología, ganándose la simpatía por sus comentarios ingeniosos y sarcásticos. Pero ese apetito por la aventura se convirtió en una experimentación pedagógica que se ha legado en varias generaciones y latitudes, ya que el espíritu de Humboldt animó a los científicos a hacer del mundo mismo un laboratorio, empleando todos los sentidos e instrumentos a disposición de la ciencia para observarlo, medirlo y catalogarlo. En su escrito Historia e impacto de Humboldt en el Cotopaxi, Rocío Rosero Jacome, doctora en Historia y licenciada en Ciencias de la Educación, Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos señala que Humboldt tendió el puente hacia la física de la atmósfera, buscando la distribución geográfica de las plantas sobre la Tierra, con arreglo a la distancia del Ecuador y a la elevación vertical de la localidad. Además, trató de reunir ambos dominios, el físico y el biológico, interpretando la naturaleza como un todo, movido y animado por fuerzas interiores. Incluso fue un admirador de las culturas prehispánicas, lo que nos revela el multiverso de Humboldt. Momento de nuestra segunda pausa, pero sigan con nosotros, porque de inmediato les invito a viajar en la data. Racionalismo. Corriente filosófica la cual defiende que el conocimiento se obtiene a partir de la razón y no como defiende el empirismo de la experiencia. Se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII y su autor más destacado fue el filósofo francés René Descartes. El racionalismo cree que la razón, el pensamiento y la reflexión son las herramientas mediante las cuales el ser humano llega al verdadero conocimiento. El racionalismo surgió como intento de explicar las particularidades lógicas de las verdades en las matemáticas y las ciencias naturales matemáticas. El racionalismo tiene numerosas manifestaciones en los diversos campos del saber. El racionalismo significa también la fe en la razón, en la evidencia del criterio razonable, en la fuerza de la demostrabilidad. Seguimos con más del acontecer tecnocientífico e innovador al servicio de los pueblos. Esto es Atomoon. Tiempo para mirar las estrellas, salir de nuestra atmósfera terrestre y conocer qué novedades e investigaciones se realizan en el siempre fascinante y extenso cosmos y que le mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Con datos recolectados por el satélite astronómico ExMN Newton de la Agencia Espacial Europea, un equipo de astrónomos liderados por William Dunn del University College de Londres, en el Reino Unido, combinó mediciones tomadas por la sonda espacial Juno de la NASA en órbita alrededor de Júpiter para conocer los orígenes de las inusuales auroras con rayos X del planeta más grande del Sistema Solar y el quinto en orden de lejanía al Sol, el fenómeno descrito como ondas electromagnéticas de ciclotrón de iones. Permite que las partículas sean dirigidas a lo largo de las líneas de campo,
Los átomos cargados eléctricamente, o iones, responsables de los rayos X, están surfeando en las ondas electromagnéticas del campo magnético de Júpiter a través de millones de kilómetros de espacio para acabar chocando con la atmósfera del planeta gaseoso, desencadenando las auroras ricas en rayos X. Viajeros y viajeras del saber, permítanme formularles la siguiente pregunta. ¿Puede una papa durar 20 años? No piensen que es una interrogante a manera de chiste, ya que en Bolivia, granjeros tienen el secreto de la longevidad del tubérculo más consumido en el mundo. Se trata de un método ancestral aymara llamado chuño, que por medio de la deshidratación conservan a las papas sin que pierdan sus propiedades nutritivas como carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales. Y aunque parezca difícil de creer, nos habla del poder de los saberes ancestrales en tiempos donde la tecnología alimentaria se hace cada vez más determinante. Acá le contamos detalles de esta interesante nota. Hace miles de años que los habitantes de los Andes vienen perfeccionando el arte de sembrar la papa, y entre ellos emplear un método tradicional, propio de los saberes ancestrales, para tratar incluso un tubérculo como la papa amarga, que de otra manera no sería comestible y que se conserva durante décadas. Y el secreto para lograr que una papa dure hasta 20 años es el chuño, una garantía para no pasar hambre a 3.500 metros de altura. Esta técnica es implementada por la pareja boliviana Egberto y Prudencia, quienes, obligados por la pandemia por COVID-19, decidieron dejar la ciudad de La Paz y adoptar una vida rural que les permitió retomar una tradición familiar como el chuño. Un procedimiento que permite almacenar papas durante décadas sin que se pierdan sus propiedades nutritivas, entre ellos carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales. Pisando el chuño para deshidratar, y este chuño cuando se seque por lo menos aguanta unos cerca de 20 años. Un buen secreto de chuño tiene que ser muy buena papa y harinosa y dulce. Una vez elegidas las papas para chuño, Egberto y Prudencia las cargan campo abajo, donde las dejarán por 3 noches para que se congelen y luego se asoleen de día, de manera que pierdan agua y volumen, la clave para que duren. El chuño se prepara en los meses de junio y julio, en pleno invierno en el hemisferio sur, cuando llega el friaje al altiplano de los Andes y las temperaturas empiezan a bajar por las noches hasta los -5 grados. Las comunidades andinas aprovechan entonces el contraste de las temperaturas durante el día y la noche para momificar las papas. Se congelan por las noches y se deshidratan al sol durante el día a temperaturas que alcanzan los 18 grados, en un proceso de liofilización natural. Mediante esta técnica la papa se reduce a la 1/5 parte, lo que la hace mucho más fácil de almacenar y transportar y resistente a varios insectos. Aunque parezca difícil de creer en tiempos de Big Data, la inteligencia artificial y futuros viajes a Marte, lo cierto es que los saberes ancestrales también guardan una profunda fuente de conocimiento que pudiera fortalecer la tecnología alimentaria en pro de atender a las poblaciones más vulnerables y garantizar la nutrición de la humanidad. Alexander von Humboldt fue un hombre adelantado a su tiempo. De él se distingue su forma de pensar y de actuar en conceptos actuales como la interdisciplinariedad y el trabajo en redes, la valoración de la biodiversidad y la ecología, y la interculturalidad y el pensamiento cosmopolita que hacen que su metodología presente una perspectiva global y holística, dado que todo en la naturaleza está interconectado. Pero más allá de ese vínculo cognitivo con nuestro entorno, también existe una exploración determinante que radica en nuestra humanidad y que, a decir del propio Humboldt, antes de ser libre es necesario ser justo. Y así ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur. O si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.